Bienvenidos. Vamos a dar continuidad a nuestro seminario de tesis, con lo cual vamos a concluir esta materia. Por lo tanto, vamos a dar seguimiento en cuanto a lo que es nuestro seminario de tesis y con el último tema que quiero abordar con ustedes, referente a por qué es importante hacer una tesis. ¿Qué conlleva este trabajo recepcional que ustedes van a hacer? En este caso, bueno, porque el tema no tanto sería por qué hacer una tesis, más bien por qué es importante hacer un trabajo recepcional, pudiendo ser una tesis, pudiendo ser una monografía, pudiendo ser una tesina, pudiendo ser una investigación de experiencia, ¿sí? Laboral. Le llaman una memoria de, de, de mi experiencia laboral. ¿Qué conlleva eso? ¿Sí? Primeramente, podemos decir que viene siendo la oportunidad de conectar a la universidad con el entorno social. Esa conexión que puede estar constituida por alianzas entre empresas públicas y privadas. En este caso, puede ser nuestra escuela, nuestra alma mater, que tenga un convenio con alguna institución pública o alguna institución privada y nos permita poder realizar un trabajo recepcional en base a una experiencia laboral o bien un trabajo de investigación sobre algo que necesite el ente público o en su caso una empresa privada, un ente privado. Y entonces esa es la forma en que se conecta la universidad con la sociedad, una forma de entregarle investigadores que se pueden forjar dependiendo el nivel educativo en el que nos encontremos. Podemos ser egresados de una licenciatura y ahí, desde ese momento en que estamos cursando nuestros estudios de formación universitaria, de licenciatura en el área o la experiencia que querramos, entonces desde ahí nos tienen que sembrar esa inquietud de poder investigar, ese deseo de conocer más allá de lo que nos esté dando el catedrático. Hoy en día, ya no, ya no va a ser que el maestro nos dé todo, sino él nos va a ayudar a aperturar la puerta de poder investigar, de poder buscar más por parte del estudiante, ¿sí? El maestro nos explicará, nos guiará, será eso, un guía para nosotros, pero el estudiante es el que tiene que forjar otro porcentaje para poder desempeñar ese trabajo de investigación en las tareas que nos vienen encargando, sea del tipo que conlleve nuestra tarea, puede ser desde una investigación, desde un reporte de lectura, desde un cuadro sinóptico, un diagrama de flujo, un diagrama de Chicago, etcétera. Hay muchas formas para poder sembrar la investigación y el deseo que tenga el estudiante de poder realizar su trabajo, ¿sí? Entonces, como mencionaba yo, la primera parte consiste en que los docentes deben estar capacitados para esta tarea y les debe apasionar también lo que están haciendo. Es decir, las materias que ellos impartan es porque nace esa inquietud de poder transmitir conocimiento a los estudiantes a través de esa materia que estoy ocupando, a través de esa carga que me está dando la escuela para impartirle a los estudiantes el conocimiento que tengamos. Puede ser un conocimiento en experiencia, está basado en la experiencia laboral que tenemos, en que estamos ejerciendo nuestra carrera como tal. Puede ser apoyándonos en toda la bibliografía que existe hoy en día de diferentes materias, ¿sí? Lo que nos digan los doctrinarios,
lo que nos encontremos con ciertos autores, la misma autoridad, sus criterios, en fin, saber transmitir ese conocimiento al estudiante y que el estudiante sepa absorberlo. Segundo, eh, debe de haber un esfuerzo por parte de la universidad en las pretensiones que tiene, pero no solamente de parte de la escuela, porque ella puede hacer muchos esfuerzos, pero si el docente no pone de su parte en inculcarle al estudiante la inquietud de leer, de ilustrarse, de consultar, entonces no podemos tener buenos resultados, ¿sí? El trabajo de investigación no es eh, que se tenga que realizar solo, no es que el estudiante tiene que caminar solo e ir recolectando información, no, tiene que tener un guía, en este caso el guía es el maestro, o bien la persona que lo va a asesorar, su asesor, su director del trabajo recepcional que él va a realizar, ¿sí? ¿Qué se busca a través de la investigación? Se espera una posición optimista en el que el estudiante desarrolle y fortalezca las habilidades y actitudes necesarias para su carrera y para su vida diaria, su desarrollo profesional, su entorno laboral, familiar. Es una satisfacción el que él va a tener en el momento en que culmina sus estudios y realiza un trabajo de investigación. Es una etapa más que complementa la etapa de estudio que ya tuvo, ¿sí? Va de la mano. Aquí, dentro de la formación de la investigación, dentro de lo que conlleva la parte de investigación informativa o formación para la investigación. La investigación formativa consiste en la investigación como una herramienta del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos que saber utilizar esta herramienta, donde el maestro le está impartiendo conocimiento al alumno y no por eso podemos hacer a un lado de que el maestro también aprende del alumno. Aquí es un proceso de enseñanza-aprendizaje mutuo. Tanto el maestro le va a dar conocimiento de su parte al alumno, como el alumno va a obtener un aprendizaje y que se va a retroalimentar, porque conforme va investigando, puede ayudar que también el maestro tenga ese aprendizaje al lado de su pupilo, de quien está asesorando, ¿sí? Entonces, es centrar, desarrollar procesos que estimulen habilidades y capacidades hacia la investigación, ¿sí? Esto es muy importante porque de lo contrario se le puede hacer tediosa al alumno esta parte de investigación. Si él no está desarrollando un tema que le nace conocer más, si él no está desarrollando un tema bajo el cual quiere aprender, quiere nutrir el conocimiento que ya adquirió, no le va a ayudar, ¿sí? Se le va a hacer aburrido, se le va a hacer tedioso, y entonces de nada va a servir que él tenga un cronograma, un programa establecido de sus tiempos. Puede ser que entonces se lleve más tiempo del debido. Bien, entonces la formación para la investigación se desarrolla posterior a los procesos pedagógicos basados en la investigación o de la investigación formativa que va adquiriendo, ¿sí? Para este momento se espera que los estudiantes ya estén motivados y formados en metodología. Eso es otro punto muy importante de la metodología, que tengan buen conocimiento del tipo de metodología que van a desarrollar, ¿sí? Si va a ser de campo, si va a ser exclusivamente una metodología basada en libros, revistas, ¿sí? Si su tipo de trabajo es cuantitativo, cualitativo, en fin, toda esta parte debe estar bien integrada y definida. ¿Por qué? Porque pudiéramos hacer un proyecto para establecer un negocio. Sí,
Pero entonces, ¿qué tipo de investigación es la que vamos a llevar a cabo para poderlo desarrollar, para poderlo implementar? ¿Sí? Si nada más va a ser una investigación y se va a quedar ahí establecida, o queremos esa investigación que se desarrolle, que esa investigación se lleve a cabo, eh, se aterrice estableciendo el negocio. Entonces son puntos que son importantes y que van basados en la metodología de investigación, ¿sí? Que tengamos bien ese conocimiento de cómo redactar, cómo citar, que es muy importante, cómo tenemos que hacer nuestras citas, bajo qué modelo nos lo están pidiendo, porque muchas veces nos dicen bajo el modelo APA, que yo les he platicado al respecto, pero resulta que cuando vemos al alumno, pues no utilizó el modelo, no utilizó las normas, ¿sí? Él recabó información, la plasmó y realizó su trabajo. Y ahí está, yo ya entregué, ¿sí? No hay un índice, no hay eh, un método por medio del cual establezca cuál es el índice que va a seguir, cuál es la metodología, ¿sí? Cuáles son sus hipótesis que va a tener. No tenemos eso establecido. Él nada más integró su información, la vació, por ahí vio que los libros manejan 1.1 o 1.1, 1.112, en fin, pero no está establecido realmente cómo lo va a hacer, cuál es esa metodología que él tiene que desarrollar para poder integrar su trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y al final vemos que hay referencias bibliográficas. Iba yo a decir citas, no, hay referencias bibliográficas. Sí, y pone 20 referencias bibliográficas. Y revisamos, nos regresamos a ver el trabajo y no hay ni una sola cita. Y entonces, ¿qué función tienen esas referencias bibliográficas? Voy de acuerdo, a lo mejor sí es cierto, las citó, las consultó, pero no las citó. En su mente estaba que sí las había citado, que sí sabe de dónde tomó la información, pero no hizo una cita como tal. Y en el momento en que no hace una cita como tal, y si copió algún párrafo de X autor, pues se va a considerar plagio, porque no es su idea. Entonces, como no es su idea, ¿qué va a pasar? Nos podemos meter en problemas, porque vamos a tener que pedirle que rehaga, en el mejor de los casos, el trabajo. Recuerden ustedes que este trabajo que ustedes realicen se escanea, se pasa por un escáner y ese escáner nos va a decir si es idea principal de ustedes o bien nos va a decir si es plagio. Es decir, me va a botar una serie de números de posibles referencias donde ustedes encontraron esa información. Y hoy en día la mayor parte, pudiéramos decir un 80%, está en Internet. ¿Por qué no me atrevo a decir que un 100%? Porque todavía hay libros que no están en la web, que no están en línea. Entonces, yo puedo citar libros, puedo ocupar libros y nunca van a aparecer en la web y entonces van a decir, entonces no es plagio. No, espérame, pero si están dentro de esas referencias, es plagio. Porque si tú estás poniendo referencias al final de tu trabajo, quiere decir que sí consultaste y quiere decir que sí utilizaste parte de esa información. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué consideraciones podemos tener para nuestro trabajo que estamos realizando? Que tenemos que tener en cuenta y que debemos de observar. Por ejemplo, quizás no falta que le digamos al amigo, al hermano, algún conocido, oye, no seas malito, lee esto, a ver si le entiendes. Y lo va leyendo
Y llega un momento en que te dice, oye, no hay coherencia entre un párrafo y otro, no tiene estructura, ¿sí? Y tú vas a decir, oye, pero ya lo hice, le he dedicado tiempo. Sí, pero precisamente por eso es importante la este, metodología que tú vas a ocupar. Por eso aquí te estoy diciendo tu metodología de investigación, al menos a nivel básico. Es importante, ¿para qué? Para que con esa metodología tú le des la estructura que te están pidiendo y no te pierdas, ¿sí? Es obvio que quien tiene que poner las reglas del juego, en este caso, es la escuela. ¿Y por qué digo las reglas del juego? ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer una tesis, ella me va a decir, mira, para que tú hagas una tesis, estos son los lineamientos que tienes que seguir y así es como lo tienes que estructurar. Si vas a hacer una tesina, estos son los lineamientos y esto es lo que lleva tu tesina o tu monografía, ¿sí? O tu experiencia laboral. Esto es lo que me tienes que entregar. Así es como lo quiero, ¿sí? Bajo las normas APA, bajo el modelo continental. Estaba yo comentando respecto de las normas APAS que luego se piden. Y cuando nos damos cuenta, la forma de citar es en el modelo continental. Es decir, varios hemos visto libros que al pie de la página viene citada la referencia bibliográfica. Ese es modo continental o tradicional. Y muchas veces se da el copio y pego y nos lo piden en modo APA y cuando vemos ahí está plasmado en modo continental. Solito nos estamos entregando de que fue un copio y pego. Entonces, este tipo de complejidades lo podemos ir resolviendo. Por eso necesitas tu guía. Por eso necesitas tu asesor, que es el que te va a orientar. Ojo, aquí podemos tener dos asesores. ¿Por qué dos? El que me va a guiar en forma y el que me va a guiar en fondo de mi trabajo recepcional. En forma, ¿cómo lo estructuro? ¿Cómo me están pidiendo que sea la elaboración de ese proyecto de investigación? ¿Bajo qué normas? ¿Sí? ¿Bajo qué reglas? Desde portada, índice, introducción, desarrollo de tema, subtemas, conclusiones. Oye, va a llevar un cuadro sinóptico. Oye, fíjate que va a llevar gráficas. Ok, entonces eso te roba espacio, te roba cuartillas. Te recomiendo entonces anexos, pero te va guiando el asesor de esta parte, ¿sí? De la estructura. De fondo, tu asesor de tesis, porque te va a decir qué tienes que consultar, qué debes de incluir, cómo tienes que desarrollar tu trabajo, ¿sí? Que esa parte, el director, perdón, el encargado de la metodología, no se va a meter. Te va a corregir ortografía, te va a corregir márgenes, pero ya respecto al desarrollo del tema y al contenido del tema, le toca a tu asesor y director de tesis. Por eso es importante que desde el momento en que tú digas, voy a hacer este trabajo, presentarlo ante la institución para que te asignen tu asesor. Oye, apenas voy a hacer el protocolo. No importa. Es mejor que de una vez desde el protocolo ya sepas quién es tu director de tesis, para que él vea si es viable o no tu tema y se lo pueden llevar a cabo, ¿sí? Tienes que hacerte una pregunta para estructurar tu trabajo. Y esa pregunta de investigación corresponde al objeto general, la hipótesis, ¿sí? Que vas a tener. Entonces, vas a desarrollar tres elementos de los cuales también se desprende el título de la investigación. ¿Cómo se va a llamar mi investigación? ¿Sobre qué la voy a hacer? ¿Sobre qué la quiero hacer? Entonces, la pregunta de investigación
es la formulación que proviene del problema observado en el contexto social, en el contexto natural, tecnológico o de donde sea que venga tu interés por aportar algo y resolverlo, ¿sí? Necesito conocer qué impacto va a tener con la sociedad el trabajo que yo voy a desarrollar, qué es lo que va a aportar mi trabajo, ¿sí? Y de la propia pregunta de investigación general se van a desprender a su vez las preguntas específicas que normalmente vienen siendo 3 y deben corresponderse con los objetivos específicos. De ahí se van a ir respondiendo. Y estas preguntas no suelen aparecer en el documento, pero como ejercicio puedes elaborarlo y te va a facilitar su elaboración. Entonces, dentro de los elementos que integran una pregunta de investigación, que mencionábamos que eran 3, debes de contemplar el objeto de estudio, la población y el contexto. ¿Por qué el objeto de estudio? Bueno, es todo aquello en lo que se va a centrar tu atención para desarrollar tu trabajo. Sobre lo que quieres investigar, cuál es el foco de interés de tu investigación, qué es lo que vas a aportar, ¿sí? Bajo estas preguntas. La población, que viene siendo el grupo entre el cual vas a observar a tu objeto de estudio, es decir, lo que tienes alrededor del trabajo que vas a desarrollar. Entonces, la población no hace referencia necesariamente a personas, no. La población hace referencia a qué es lo que voy a ocupar para desarrollar mi tema, ¿sí? ¿De qué se trata el tema que voy a investigar? ¿Qué es lo que quiero lograr? Entonces, ¿qué es lo que necesito que haya a mi alrededor? ¿Sí? Objetos, temas, leyes, libros que vas a ocupar de diferentes autores que te van a servir de base para darle soporte a tu investigación. Y sobre todo, entonces tengo que ver quiénes ya hablaron de mi tema, quiénes han hablado de mi tema, aunque sea por encima, que no hayan profundizado. O si hay temas, hay autores sobre ese tema que han profundizado, ¿qué tanto profundizaron ellos? Y me puede servir esa información que ellos tienen para nutrir la mía, rebustecer mi trabajo, ¿sí? El contexto, que es la última parte que va a integrar tu pregunta de investigación. Y aquí hay que comprender que el contexto no se hace referencia exclusivamente a un lugar, delimitando físicamente o a una temporalidad, sino un contexto lo puede representar todo aquello que pueda servir de soporte para el análisis del objeto de estudio. Sin embargo, siempre nos sugieren que delimitemos nuestro tema, sobre todo cuando son temas amplios, que son temas extensos en cuanto a la naturaleza de lo que queremos hablar, ¿sí? Si yo quiero hablar sobre la aplicación de las leyes en cuanto a lo que es el aborto, sí, pero ¿en dónde? ¿A nivel república? ¿A nivel estado? ¿A nivel municipio? ¿O en una región? Entonces, por eso tengo que delimitar mi tema. Oye, voy a hablar sobre la obtención de financiamiento. Sí, ¿para qué tipo de empresa? Para todo negocio, para persona moral, para persona física. O sea, hay que ir delimitando qué es lo que quiero. ¿Sí? Entonces, una vez construida la pregunta de investigación, bajo los elementos mencionados, vamos a considerar que esa pregunta siempre inicia con un qué, cuál, cómo, para qué o por qué. ¿Sí? Entonces, de esa misma estructura, vamos a sacar el objeto general de nuestra investigación, vamos a determinar la hipótesis, si es que es requerida, y aterrizar nuestro tema. El objeto general se puede mover, la hipótesis se puede mover, el nombre de nuestro tema también se puede mover.
No porque yo ya le puse un nombre a mi tema, a mi trabajo recepcional, no quiere decir que al final a lo mejor lo modifico. Al contrario, se puede hacer, ¿sí? Entonces, de esta manera, la pregunta nos va a permitir o te va a permitir con mayor comprensión el problema de la investigación que vas a realizar, el tipo de hipótesis derivada de una justificación del por qué vas a realizar ese trabajo en base a tus antecedentes y el marco teórico y el objeto general. El marco teórico, es decir, toda la teoría que te va a servir para desarrollar tu trabajo. Eso es una parte muy importante porque puedo elegir un tema y resulta que no tengo material bajo el cual me voy a apoyar para realizar el trabajo. Por lo regular se piden 5 años atrás. Ya si encuentras material más antiguo que no se ha modificado, es decir, de años anteriores que no ha tenido modificación y se está aplicando actualmente, bueno, lo podrás citar. Pero debes de considerar esa parte, que haya la información suficiente de revistas, periódicos, artículos, foros, quórum, no sé, seminarios, todo lo que tú vas a necesitar para poder realizar tu trabajo. Y entonces empezamos a redactar bajo esta estructura. La pregunta general va a ser la palabra que indica la pregunta más el objeto de estudio, la población y el contexto. El objeto general, entonces, va a ir en verbo infinitivo, más el objeto de estudio, más la población y el contexto, ¿sí? Y de ahí vamos a obtener la hipótesis, que nos marca una relación afirmativa de causa-efecto orientada a establecer una respuesta tentativa a la pregunta de investigación, ¿sí? Tenemos también el título de la investigación y este debe ser concreto y mostrar con claridad de qué se va a tratar nuestra investigación. Entonces, debemos de tener presente estos 3 elementos para integrar los 4 componentes de la estructura de investigación, ¿sí? Podemos usar artículos determinados, podemos usar preposiciones, conjunciones o cualquier complemento sintáctico que permita darle sentido completo a la oración, ¿sí? Vamos a recordar aquellos tiempos cuando empezamos a ver español y nos hablaban de las preposiciones, de cómo hacer esa conjugación entre los verbos, ¿sí? En infinitivo para poder redactar bien nuestro enunciado, esa oración. Porque en sí nuestro trabajo de investigación pues es un conjunto de oraciones, es un conjunto de enunciados bien estructurados, ¿sí? Y complementados con material que tenemos investigado. ¿Qué responsabilidades tenemos al llevar a cabo un trabajo de investigación? Por parte del alumno, hacer una aportación significativa en el campo elegido. Concluir ese trabajo, no dejarlo a medias, no al inicio y ahí se queda. Tener ese acercamiento con su asesor regularmente, citarse con él, verse con él, llevarle los avances que tengas de tu trabajo de investigación, es importante. Honestidad en la comunicación del desarrollo del proyecto. Y esta honestidad es tanto en lo que estoy investigando, cómo lo estoy investigando, que realmente a lo mejor parafraseo una cita de un autor porque complemento lo que estoy tomando de él con mis palabras para hacerlo mío, demostrar entusiasmo y dedicación, entregar los avances o correcciones en los plazos establecidos. Yo entrego un avance, sigo trabajando en lo que él me lo revisa, me hace las correcciones, me tomo el tiempo debido para hacer las correcciones, tomar en cuenta sus sugerencias, ¿sí?
y utilizar una redacción clara, coherente y sin errores ortográficos. Es muy importante, ¿sí? Todo esto es por parte del alumno, muchas otras cosas que pueden surgir en el camino. Por parte del asesor de la metodología, ¿qué tiene que hacer el asesor de la metodología? Bueno, confirmar que se cumple el grado de calidad terminado en el plazo previsto. Es decir, si establecimos 6 meses para el trabajo, 6 meses nos vamos a llevar y en 6 meses lo vamos a terminar. Y bien, de calidad. Ampliación y profundización en el tema como resultados de la metodología de la investigación. Promover que los trabajos finales sean presentados para un examen profesional o en alguna forma de divulgación, de modo que el alumno se enfrenta a las críticas externas. El presentar el examen profesional ante tus sinodales, pues te va a permitir defender el tema que estás desarrollando. El dominio que tienes, demostrar ese dominio de tema, demostrar que tú hiciste tu trabajo de investigación, estar abierto a las críticas, que no son críticas, más que nada son las preguntas constructivas que te tienen que hacer tus sinodales. Nunca es destructivo, siempre es constructivo, porque se trata de sumar. Son personas que leyeron tu trabajo, que te pueden hacer sugerencias para cambiar algunas cosas de tu trabajo y que te va a ayudar en el desarrollo profesional, ¿sí? Inculcar el comportamiento del alumno con la investigación y la publicación es muy importante. Sobre todo, terminamos una licenciatura y, ¿por qué no? Podemos dedicarnos un poco a la investigación, podemos publicar algún artículo y sobre todo si tenemos un grado de maestría o de doctorado, es principalmente, perdón, y precisamente porque vamos a publicar algo, desde un artículo científico o un artículo que le sirva a nuestra comunidad, hasta un libro, ¿sí? Pero aportando algo, un análisis en ese trabajo que estamos realizando. Si estamos cursando una maestría y no llegamos a escribir un artículo, híjole, va a ser de embalde el tiempo que le dedicamos a esa maestría. No hay nada como ver ya en este nivel, en este grado, que podamos ofrecer algo, un análisis más detallado, más profundo, ¿sí? A lo mejor en una ley, a lo mejor en un mismo autor que nos está dando a conocer el desarrollo de un cálculo, ¿sí? Lo podemos hacer. Fomentar las bases para que sea una experiencia estimulante tanto para el alumno como para el propio asesor, ¿sí? Esto es una retroalimentación maestro-alumno, siempre, siempre, siempre desde de la licenciatura o incluso, ¿por qué no?, desde grados anteriores, inferiores, secundaria, preparatoria, hasta primaria, pudiera yo decir, cuando los maestros se preparan para dar su clase. No es fácil estar ante un grupo. Entonces hay una retroalimentación, hay un día a día, seguimos aprendiendo, ¿sí? Y por parte del asesor, en cuanto al contenido de tu director de tesis, pues orientarte en el proyecto, que no te desvíes del tema, que sigas la línea que te ha marcado, ese camino sobre el cual tienes que realizar tu trabajo, aclarar conceptos y dudas y remitir a fuentes de información, ¿sí? Por eso lo importante de que cites dónde estás consultando, qué autor es, lo leí en un periódico, lo leí en una revista, hoy en día con el internet, tengo un artículo científico de UNAM, del TEC de Monterrey, de autores de Colombia, de Chile, de España, en fin, hay que citar al investigador. Orientar los ejemplos, ejercicios y prácticas. Coordinar el contacto y trabajo de los investigadores. Estimular el debate en grupo. Revisar los informes parciales y finales. Es decir, tu asesor tiene que estar contigo todo el desarrollo del tema, todo el desarrollo del trabajo. Y es importante que él se involucre
con el tema que te estás realizando, que te está llamando a investigar, que se involucre, que conozca del tema, ¿sí? Que sepa lo que estás haciendo, para que te pueda brindar una muy buena asesoría de calidad, ¿sí? Y bueno, aquí te voy a presentar unas formas de cómo citar bajo las normas ZAPA. Aquí tenemos cómo citar de un libro cuando son menos de 40 palabras, cómo debe de realizarse, ¿sí? Al final, la parte que dice, al final en referencia se redacta así, es decir, no es que va al pie de página, ¿eh? No, esta parte de al final en referencias es cómo va a ir hasta el término de tu trabajo recepcional, donde dices referencias bibliográficas o referencias, es así como debes de poner a tu autor, al libro que consultaste, al autor y al libro que consultaste y de qué año es, ¿sí? Cuando es menos de 40 palabras, cuando es más de 40 palabras, entonces, este, lo que estamos consultando tiene más márgenes, va separado de nuestro párrafo, lleva más sangría, ¿sí? La sangría se amplía a 3.5, si no mal recuerdo, ¿sale? En caso de que vas a parafrasear, es decir, agarro un fragmento del autor que estoy citando y lo complemento, pero al final reconozco parte de sus palabras y lo cito, ¿sí? Recuerda que el paráfrasis se refiere a explicar con propias palabras el contenido de un texto. Entonces, de alguna forma, estás poniendo las palabras del autor más palabras tuyas. Estás rebusteciendo la redacción que te dio el autor, ¿sí? En el caso de que citemos alguna jurisprudencia para las personas que lleven la maestría en Derecho, aquí está el ejemplo de cómo vamos a realizar y cómo al final se debe de citar. Si es de una revista, de un artículo, bueno, también lo podemos hacer, ¿sí? Y bueno, por mi parte, esto sería todo con esta pequeña charla que espero que les sirva. Doy por concluido el seminario de tesis, no sin antes felicitarte y desearte que sigas adelante, que le sigas poniendo empeño, que le sigas echando ganas a tu estudio, a tu preparación. Y bueno, cualquier, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier situación, estoy a tus órdenes. De antemano, gracias. Gracias por permitir compartir esta experiencia con ustedes. Hasta pronto.